¿Qué otras materias de usted, profe? Realidad virtual y proyección personal y de producto. ¿Realidad es octavo? Sí, es de último. Las dos son de último semestre. No, una es de octavo y otra es de noveno. Sí, realidad virtual es de octavo y proyección es de noveno. La proyección es la última, ¿verdad? Es la última. Sí, es esa. No recuerdo si lleva el servicio social y la última optativa, que puede ser ingeniería de software o postproducción. Sí. Bueno, vamos a ver lo que es carga de modelos. Antes de empezar con carga de modelos, vamos a ver lo que es el OBJ. Bueno, para nosotros abrir un modelo vamos a utilizar el formato OBJ. Hay muchos formatos de exportación de modelos. Está el FBX, el OBJ, el STL. Hay muchos, sí, hay muchos. Si ustedes le dan export ahí al 3D Max, les aparecen un chorro de formatos, ¿sí? ¿Por qué razón el OBJ es el más requerido para implementarse? Porque es en el que se ven los datos, está en modo texto. Entonces a mí me da una idea bien clara de cómo está estructurada la información, además de que hay mucha información del formato OBJ. El formato OBJ es un formato estándar que sigue 3D Max, que sigue Maya, que sigue Blender y muchas herramientas de modelado. El asunto del OBJ es que el estándar es más o menos amplio y de todas esas posibilidades que tiene, a pesar de que hay unas que son comunes, unas características que son utilizadas por todos, hay unas que cada software utiliza en forma particular. Sí, hagan de cuenta que ustedes dicen, a ver, todas las culturas comen pescado. No, pues, ¿qué es lo común? Pues el pescado, ¿verdad? Entonces, todas las culturas van a hablar del pescado y todos vamos a entender la parte del pescado en los alimentos hechos a base de pescado. Pero resulta que dentro de las posibilidades con las que se prepara el pescado, hay unas que utilizan muchas especies, o sea, se pueden utilizar especies, frutas, verduras para guisar el pescado. Entonces habrá una cultura que diga, no, yo uso las especies, y otra que diga, no, yo uso las frutas, y otro, yo uso las verduras, yo uso una mezcla. Y todas van a tener pescado, obviamente, pues si no, no sería guiso de pescado. Pero con qué lo aderezan, o con qué lo sazonan, o con qué lo cocinan, pues eso cambia. Lo mismo pasa con el OBJ. El OBJ tiene muchas posibilidades, jóvenes. Y lo que es común en todos los datos que generan las herramientas de modelado es que es la información de los vértices. Sin información de vértices, pues no hay OBJ, no hay modelo, más bien dicho. Y de las otras características del OBJ, pues cada herramienta va utilizando la que le parece. Es por esa razón que no es lo mismo exportar un OBJ en 3D Max, en Maya o en Blender. O sea, los tres se rigen por el estándar. El detalle está que el cargador de modelos que está en el programa que les envié, yo lo hice. Y yo lo hice pensando en las características de exportación que tiene 3D Max. Es por eso que si ustedes exportan un modelo en 3D Max, seguramente van a tener mucho éxito a la hora de abrirlo. Sin embargo, si lo exportan en Maya, posiblemente no se abra completo, no se abra bien, porque a lo mejor utiliza un modificador que yo no tomé en cuenta, porque 3D Max no lo tomaba en cuenta y Maya sí, y yo no lo observé. Entonces, mi recomendación es que cuando ustedes tengan un modelo hecho en Maya o en Blender o en cualquier otra herramienta, lo exporten y lo importen en 3D Max y lo vuelvan a exportar en 3D Max para que quede con el formato de 3D Max. Otra característica bien importante, jóvenes, es que el OpenGL trabaja con triángulos. No se nos olvide que trabaja con triángulos. Cuando yo exporto un OBJ, por default,
trata de utilizar quads, o sea, polígonos de cuatro vértices. Y entonces no va a funcionar. Tenemos que decirle a la hora de exportar el OBJ en 3D Max que lo haga en forma de triángulos, o en Maya o en Blender, que lo haga en forma de triángulos, para que ahora sí esta rutina que está hecha para OpenGL funcione a la perfección. Son de las cosas que no debemos olvidar. Ahí está grabado ya. Entonces, ¿qué significa el gato? El gato significa comentario. Y este archivo, que es el MTL, es el archivo de materiales, es el Material Library. Lo vamos a ver cuando veamos iluminación. Ahorita no lo vamos a entender, lo vamos a entender hasta que veamos iluminación. Y entonces nos vamos aquí a esta parte y vemos que dice V. V, jóvenes, es la lista de vértices. V es la lista de vértices. Este primer renglón de esta lista es el vértice 1, jóvenes. Vértice 1. El OBJ no empieza en vértice 0, empieza en el 1. Nosotros luego tendríamos que hacer que fuera el 0. Y este es el valor de X, de ese vértice de posición, el valor de Y el valor de Z. Son las ubicaciones que nos da cuando se exportó el OBJ. Acuérdense que el OBJ, jóvenes, se exporta respecto al centro que utilizaron en 3D Max. Ustedes en 3D Max tienen un origen. Si lo hicieron desplazado de ese origen, el OBJ, y lo exportaron, se va a exportar con ese desfasamiento. Entonces van a decir ustedes, oye, pero ya lo importé y lo puse en la coordenada tal, ¿por qué no sale? Porque está desplazado en función del desplazamiento que tuvo cuando lo modelaron y lo exportaron. Entonces tiene que ser respecto al origen. Cuando ustedes modelen, procuren ponerlo en el origen para que esas coordenadas salgan respecto al origen. Y entonces el que sigue por consiguiente es el vértice 2 y el que sigue es el 3 y el que sigue es el 4. Esta lista, jóvenes, es una lista ascendente. Es una lista ascendente de aquí hacia abajo. Pues este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es ascendente. ¿Qué pasa si yo digo, voy a agarrar este renglón y lo pongo aquí arriba? No, hombre, ya se la partí al modelo. No puedo editarlo de esa manera. Si yo le borro un renglón por accidente, matanga, dijo la changa, ya se fregó todo. Imagínense que yo le borro este. Este es el 1, este es el 2 y este es el 3. En automático, este se convierte en el 2. Y de ahí para abajo todos se recorren. Entonces ya se echó a perder el changarro. Tengo que reexportar para que me lo vuelva a generar. Y así nos vamos con esta lista de vértices. Fíjense, al final hay un comentario que me dice cuántos vértices tiene esa lista. Fíjense bien, esa lista. Porque hay veces, déjenme decirles algo con los modelos. Yo puedo agarrar un prisma rectangular y decirle que sea una editable mesh o una malla editable y empezar a mover vértices y darle la forma a ese prisma rectangular. Ya va a adquirir la forma que yo quiera. De esas veces que ustedes le ponen una foto atrás, un dibujo atrás, y otro a un lado y otro abajo. Y conforme lo ponen, van estirando los vértices hasta que agarra la forma que ustedes quieren. Entonces, cuando hacemos eso, se genera una malla con un listado de vértices. O sea, se genera una superficie. Ahora les voy a poner otro caso. Imagínense que yo les digo, vamos a hacer un avión, pero que se vea así bien matonzote. Y entonces les digo yo, bueno, yo voy a hacer el avión por fuera y que alguien haga los misiles y que alguien diseñe el interior de la cabina y luego los pegamos. ¿Cómo meto 3 modelos al 3D Max o al Maya? ¿Con qué opción?
Los de en línea también pueden opinar, ¿eh? ¿Cómo meto 3 modelos para trabajar con ellos? En 3D Max o en Maya o en Blender. Nada más importan los tres juntos. De preferencia se utiliza Merge para pegarlos. Ah, ¿Sí? También se puede importar, pero no me acuerdo si importar resetea ahí el changarro. No me acuerdo, pero yo uso Merge y ya entran los 3 y luego ya tú los puedes juntar y los agrupas o soldas los vértices de un objeto con el otro y luego ya se forman parte de ese objeto. Entonces ahí, al importar o al hacer el merge de varios objetos, se crean diferentes superficies. ¿Por qué? Porque tú lo hiciste con un material. Y yo lo hice con otro material y él lo hizo con otro material. Entonces se crean 3 superficies. Y muchas veces eso provoca que haya varios listados de vértices. Pero no se repiten los índices, ¿eh? Yo, por ejemplo, me puedo encontrar este listado de vértices aquí. Y más abajo me encuentro otro listado de vértices. Pero no vuelve a empezar en uno, sino en el que continúa. Si ahí me dice que fueron 529, significa que me quedó el cursor, ¿no lo veo? Aquí está. Ahí está. Aquí, este es el 529. Si hubiera otro listado de vértices más abajo, empieza en el 530. ¿Sí? El primer vértice que yo me hallo es el 1. Y solo ese es el 1. Y así para abajo. Entonces, por eso es bien importante no revolverlos, porque están puestos en el archivo con el orden. Ahorita vamos a ver por qué es importante no revolverlos. Y luego aquí tenemos VN, que nos dice que son las normales que van en los vértices. Y esto, jóvenes, es la normal normalizada. ¿Qué significa que está normalizada? ¿Quién se acuerda? ¿Qué significa que la normal esté normalizada? La normal normalizada significa que el vector es unitario. Y cuando es un vector unitario, significa que los componentes x, y, z se dividieron entre la magnitud del vector. Si yo elevo al cuadrado esta parte x, la elevo al cuadrado, y esta también la elevo al cuadrado, y esta también la elevo al cuadrado, y la sumo, y le saco raíz, me va a dar 1. O muy cercano a 1. En todos los casos, en todos. Si todos están las normales normalizadas. Y así nos vamos hasta abajo. También esta, jóvenes, es la normal 1 y esta es la normal 2 y esta es la 3 y esta es la 4 y esta es la 5. O sea, cada renglón es la normal tal. 1, 2, 3, ascendente también. Y luego ya nos vamos para abajo y nos dice, muy interesante, nos dice 530 normales. Había 529 vértices. ¿Qué significa eso? Que algún vértice se repitió. Sí, sí. Se va a repetir un vértice para sostener a la 530 normal. Y lo VT son coordenadas de textura. Aquí tenemos 3, jóvenes, la tercera es 0. ¿Por qué? Porque las coordenadas de textura son cúbicas, es W. Nosotros en este tipo de modelos trabajamos con 2 coordenadas, ¿verdad? La U y la V, o la S y la T. Y entonces la tercera la despreciamos. Ahí viene porque así lo maneja el paquete, pero despreciamos la tercera. Esta, jóvenes, es la coordenada de textura 1 y esta es la 2
y esta es la 3 y así hasta abajo. Igualito. El mismo concepto. No los puedo revolver. ¿Mande? ¿Dónde se ve qué? Pero es que no entiendo la pregunta. Sí. Sí. ¿Cómo se saca, Jesucristo? No, sigo sin entenderte, perdóname. O sea, mira, déjate explico todo, a ver si en la reexplicada queda resuelta tu pregunta, porque no te capto. Mira, cuando tú haces un modelo en 3D Max, por decir algo, ¿no? Puede ser en Maya o Blender. Se generan vértices normales y coordenadas de textura. Y entonces la pregunta es, ¿cómo le hago con el OpenGL para yo agarrar esa información y poderlo ver en mi gráfica por computadora? Entonces, ¿qué hacíamos nosotros con el terreno? Y teníamos una función que se llamaba plano. Y nosotros hicimos un algoritmo que creara los vértices, las normales y las coordenadas de textura. Nosotros lo hicimos. Cuando hicimos el SkyDome, hicimos una media esfera. Nosotros creamos los vértices, las normales y las coordenadas de textura. Y le pusimos la textura al SkyDome. ¿Qué hicimos con el billboard? Hicimos un cuadro que se llama billboard básico, que tiene 4 vértices. Le ponemos la textura, pero esos vértices, esa normal y esas coordenadas UV, nosotros las definimos. Ahí no hay un algoritmo, nosotros la definimos. Es un cuadro, ¿para qué quiero hacer un algoritmo? Define 4 vértices y ya. En el caso de este modelo, nosotros no vamos a hacer un... ¿Cómo haces un algoritmo de un chango rascándose la cabeza? O sea, matemáticamente, ¿cómo haces un algoritmo? No hay un algoritmo para hacer un chango rascándose la cabeza. Ay, me rasqué la cabeza. Tú lo modelas. Y entonces dices tú, oye, ¿por qué hacía yo un algoritmo? Porque necesitaba los vértices, las normales y las texturas. Y el 3D Max te los ofrece. Bueno, ándale, si esa era la pregunta, el 3D Max te genera esta información cuando tú le dices exportar como OBJ en modo de triángulos. Modo de triángulos, jóvenes, porque el 3D Max en su naturaleza te ofrece quads y los quads no nos sirven. Entonces, la chamba de nosotros ahora es leer esos vértices y mandárselos a la tarjeta gráfica. Eso es lo que vamos a hacer, pero para poder leerlos necesitamos conocer cómo están estructurados para acomodarlos de tal forma que les sirvan a la tarjeta gráfica, si no, quién sabe qué va a graficar. No sé si te contesté. ¿Sí? Ah, bueno, perfecto. No. Si tú quieres modelarlos y gastar tu vida en eso, que es una buena inversión, obviamente, pero si dices, oye, tengo otras materias y, hombre, bájalos. Bájalos. Si tú dices, es que yo quiero hacer uno en particular o modificar y no le sé y alguien me ayuda, yo no tengo problema con eso. A mí me interesa que los pongan bien en el escenario y que la textura esté bien hecha y todo eso. Pero si ustedes los hicieron o no, los compraron, le pagaron una entrada al cine a alguien con un combo de doble hot, o sea, es asunto de ustedes, ¿verdad? O sea, en esa parte no hay ninguna restricción. Muy bien. Ahora, estas son las coordenadas de textura, jóvenes. Dijimos que esta era la primera. Fíjense lo que dice aquí, 91.40 y el otro dice 91.40. ¿Qué les dice este numerón, jóvenes? 91 en coordenadas de textura. ¿Quién me dice? ¿Qué les dice ese numerote en coordenadas de textura? No, son coordenadas de textura. Los de en línea también pueden opinar, ¿eh? Cuando las coordenadas de textura, jóvenes, rebasan el número 1, significa que se van a repetir, que hay un tiling o un mosaiqueo. ¿Sí? Les decía que el tiling es como la textura de este mosaico.
Si yo le aplico coordenadas de 0 a 1 para este cuarto, es como si la textura de un solo cuadro cubriera todo el piso. Pero si yo le digo 20 por 20, pues va a haber 20 mosaicos y 20 mosaicos. Entonces, eso es un tiling. Cuando nosotros hacemos un modelo, todos ya llevaron algún modelado orgánico o lo que sea de eso. Hay un concepto que se llama V-mapping. El V-mapping consiste en que se genera una textura para el modelo y ustedes ahí texturizan el objeto para que el objeto se forre con una textura de 0 a 1. O sea, no puede haber mosaiqueo. Cuando ustedes hacen V-mapping es de 0 a 1. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos el terreno es imposible que sea 0 a 1 porque la textura se va a pixelear o tendría que ser muy pesada. En el terreno sí se aplica el tiling. En el Skydome no se aplica el tiling. Es una sola textura. En los billboards no se aplica el tiling. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso significa, y así nos lo vamos a ir llevando. Y luego fíjense aquí la parte extraña, 287 coordenadas de textura, 287, y teníamos 529 vértices. 287 por 2 son 500. ¿Cuántos son? 8 y 8, 16, 500, son 87, 7, 7, 14, 12, 17, 574 coordenadas de textura. 574 coordenadas de textura y había 529 vértices. Entonces significa que varios vértices se van a repetir para las coordenadas de textura. Entonces no busquen que si hay 529 vértices a fuerzas, haya 529 normales y haya 529 coordenadas de textura. Ahorita en este modelo, que es una tetera, la tetera, la del té, una cafetera, no, es que cafetera, no, es tetera. En esta tetera hay 529 vértices, 530 normales y 287 texturas, coordenadas de textura. En otros modelos, jóvenes, puede ser al revés. Puede haber 500 vértices, menos normales y más coordenadas de textura. O sea, no hay una regla de que deban ser iguales o que este deba ser mayor que el otro. Esa cosa no es extraña. No es extraña esa disparidad. Depende de cómo se conecten los vértices. Aquí abajito, fíjense, aquí dice S1, superficie 1. La S es de surface. Aquí, jóvenes, la F es de face. Face es un triángulo. A eso se refiere. La F de face significa que es un triángulo. ¿Y qué se conecta del triángulo? El primero es el vértice de posición. ¿Sí? Es la posición, es el vértice. El vértice 1 de la lista con la textura, la coordenada de textura 1 de la lista, con la normal 1 de la lista, forman ese vértice. Si se checan, yo no estoy haciendo un algoritmo, estoy leyendo lo que me dice el 3D Max. Se va a conectar con el vértice 2, que tiene la coordenada de textura 2 y la normal 2. Se va a conectar al vértice 3, coordenada de textura 3, normal 3. Ese es un triángulo. Otro triángulo A, el vértice 3, con la coordenada de textura 3, normal 3, al vértice 4, con coordenada de textura 4, normal 4, y así. Son puros triángulos, son grupos de 3. Obviamente, si ustedes no lo exportan como triángulos, van a ver 4 grupos de estos. Aquí es un grupo, 2 grupos, 3 grupos. Si no le dicen cuando exporten que sea en triángulo, va a ver 4 o 5. Porque hay unos que exportan quads y otros polígonos. Quién sabe qué tamaño, depende cómo hayan construido el personaje.
Y así, fíjense bien, dice uno, es el 1 con el 1 con el 1. El 2 con el 2 con el 2. O sea, todos siempre son los mismos números. Miren aquí. Ya cuando avanza, miren aquí. Por ejemplo, dice el vértice 41 con la coordenada de textura 1. Ahí se repitió la coordenada de textura para ese vértice. A la normal 41. Y aquí otro. No, no es un error. Así lo conectó el 3D Max. Es correcto, así lo conectó el 3D Max. Vamos a ver otro caso. Más complejo. Aquí, por ejemplo, no sé. Va a ser hallar una aguja en un pajar, pero tiene que existir. Aquí está, mire. Este caso. Dice, chéquense que en la mayoría, bueno, en muchos, la mayoría, el vértice de posición coincide con la normal y cambia la coordenada de textura. En este son diferentes los tres. Dice, el vértice de posición 306 se va a conectar con la coordenada de textura 202 y con la normal 307. Sí, esa es la forma. ¿Cómo ven? Y así es como lo va creando. Pero eso es seguir ¿cómo se llama? Al listado. Entonces, no se mueve, jóvenes. Cuando yo elimino un renglón de los vértices, no se altera. Por lo tanto, imagínense que aquí me dice el 306. Y como eliminó un renglón, pues ahora el 306 es lo que antes era el 307 porque se recorrió. Entonces ya va a empezar a agarrar otras coordenadas, con otras coordenadas de textura, con otras normales. Y va a ser un tremendo relajo. Pone 307 porque es una normal de las que se repitieron. ¿Cómo, perdón? Como es diferente el vértice a la normal, se vea porque la normal es una de las que se repiten arriba. Sí. Sí, es que mira, vamos a visualizar un ejemplo de la vida real. Imagínate que tú tienes un bote de basura, ¿sí? Y le dibujas con una regla, una malla, ¿sí? Una cuadrícula, ¿verdad? Y entonces tú dices, bueno, este es el vértice. Voy a dibujarlo para que vean los de en línea. Vamos a suponer que nosotros tenemos un bote de basura. No un bote de basura, es un vil cilindro, es un vil tubo, es un tubo. Y entonces yo te digo a ti, oye, ponle una cuadrícula con un lápiz y una regla. Ya te pones a ponerle una cuadrícula
Y tú vas a decir, este es el vértice 0, 1, 2, y luego este es el, bueno, este era el 0, ¿eh? 0, 1, 2, 3, y este es el 4, y este es el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, y así te la vas a ir llevando. Y vas a llegar a un punto acá en que vamos a poner que este es el 20, el 21, el 22, el 23 y el 24. Así ya dio vuelta. Y luego te digo, ahora fórralo. Ay, ¿qué vas a hacer tú? Vas a traer un papel para forrarlo. Y entonces vas a decir, esta es la coordenada 0, 0 y esta es la coordenada 1, 1. A la hora de envolverlo, aquí, ¿sí? Dices tú, ¿qué texturas voy a utilizar? ¿Qué coordenadas de textura? Aquí. Si se junta esta con esta, aquí. Entonces ahí se repite el vértice, pero son diferentes coordenadas de textura. Y entonces ahí es donde dices, bueno, pues hay que repetir los vértices, ¿no? Y eso lo resuelve el 3D Max. Por eso de repente te pone repetidas cosas. Y no nomás ahí se juntan, imagínense una esfera. Una esfera. Vamos a poner una esfera. Esfera. Y entonces esta esfera es así. Y la pregunta que les hago yo, imagínense que este es el papel de regalo de Navidad. Este es el papel de regalo de Navidad y yo les digo, regálenle un balón a su hermanito. ¿Cómo lo envuelven? ¿Qué pasaría con esta parte de arriba? ¿Y qué pasaría con esta parte de abajo? Si les digo, con este papel envuelvan el balón. Pues como los dulces, ¿verdad? Que se arrugan de arriba y se arrugan de abajo. Entonces, muchos vértices, muchas coordenadas de textura van a coincidir en muchos vértices. Entonces, muchos vértices que van a estar muy cercanos unos a otros, casi con la misma posición, van a tener diferentes coordenadas de textura. ¿Verdad? Ese es el asunto. Que cuando dos vértices se empalman, muchas veces el 3D Max lo optimiza. Son de las cosas que por eso muchas veces decimos, oye, ¿por qué están estos números unidos así? Bueno, pues están compensando esas cosas. Bueno, ya que vimos cómo funciona, cómo está estructurado ¿cómo se llama? El OBJ, vamos a ver que la clase modelos, ¿sí? Tiene la misma estructura que los otros programas. Aquí, esta parte ustedes no la tienen, en el que les compartí. Yo se lo agregué. Porque el modelo lo cargaba en forma fija y ya se lo puse aquí como parámetro para poder cargar el modelo que yo quiera. Aquí tenemos la textura, sin embargo, no hay número de textura, jóvenes. Aquí está fijo. Esto también es algo que debemos modificar. Tenemos que poner aquí arriba numText para que yo le pueda poner la textura que yo quiera. Porque, ¿qué pasa si quiero cargar 3 modelos? Si no le cambio aquí, pues todos van a ser la textura 4. Entonces tengo que ponerle yo aquí arriba el número de textura. Sí. Sí, miren, aquí está. Aquí ya lo puse, tetera.obj. Esto no lo tienen ustedes en ese. Esto está quedando grabado en la clase para que sepan cómo está, cómo lo van a modificar. Entonces aquí va el nombre, ¿sí? Y acá en modelos.h, bueno, le agregué esto. Y obviamente, esto de la carga de textura es lo mismo que en los demás. Pero aquí está model load, es el método que lo carga. En el que ustedes tienen, no hay esto porque no había parámetro en la función. Ahora sí hay, bueno, pues le pongo, aquí se llama modelazo, miren.
Modelazo. Le paso el nombre del modelo a modeload. ¿Y cómo funciona modelazo? Aquí está modeload, el parámetro es char nombre. Y aquí, jóvenes, tenemos estos vectores. ¿Quién me dice cómo se llama esto? ¿Esto qué es? ¿Qué significa esto? ¿No es un casteo? No, es una plantilla. Acuérdense de plantillas de PO o templates. Cuando tenemos una plantilla es que tenemos una clase que puede ajustarse a cualquier tipo de dato. En este caso, la clase vector lo que hace es que genera un arreglo modificable que puede mutar en tamaño y tiene sus propiedades. Y entre el menor que y mayor que le vamos a poner qué tipo de dato vamos a almacenar. En este caso, vector 3. Aquí está la definición, es una estructura de este tipo. Contiene X, Y, Z y acá contiene V. Y entonces, abrimos el archivo en modo de texto y luego ya nos metemos en un while infinito que vamos a detener cuando encontremos el fin de archivo, el EOF, end of file. Y vamos a estar leyendo la cadena. ¿Sí? Decimos, ¿cómo se llama? Vamos a estar leyendo aquí la cadena y decimos, oye, tengo V. ¿Sí? Comparo. ¿Qué voy a hacer? Leer, voy a buscar 3 elementos flotantes y los voy a poner en X, Y, Z. Esto, jóvenes, es una chulada del FSCANF. Yo antes, ¿qué era lo que hacía? Me agarraba a leer todo el renglón, yo armaba la cadena y la convertía en flotante. No sé si se acuerda una función que se llamaba ATOF. En programación básica la debieron haber visto. Una que se llamaba ATOI, que era convertir una cadena en entero. ATOF, que era convertir una cadena en flotante. Y ATOL, que era convertirla en long. Bueno, yo hacía muchas maniobras de ese tipo y resulta que con el FSCANF ya lo lees y tú nada más le dices, oye, hay 3 flotantes, léelos y cárgalos en estas variables y acabó. Lo más fácil del mundo. Y lo que es pushback. Pushback, estamos diciéndole a este vector, porque este tipo, vector es un arreglo, ¿eh? Vector significa 2 cosas, jóvenes. En computación, vector significa arreglo. Y en matemáticas, pues es la representación de una fuerza o algún... Sí, de una fuerza con su dirección, magnitud y todo eso, ¿no? En este caso, vector, para el caso de la estructura de datos, es un arreglo y pushback nos dice que lo va a meter por atrás. Significa que va a ser una cola. Para que el primer elemento sea el vértice 1, el segundo sea el vértice 2, el tercero sea el vértice 3, así. Hay otro método que se llama push front. ¿Qué diferencia habrá entre pushback y push front? ¿A qué les suena push front? Este es anda 1, luego 2, luego 3, Sí, en orden. sí. Y en el otro llega al revés. Pero, ¿cómo le llamamos a eso? Los de en línea también pueden participar, jóvenes, ¿eh? Pushback lo mete al final. A la pila. Es una pila, es correcto, es una pila. Cuando usamos el push front, ese vector se va a transformar en una pila. Cuando usamos push back, va a ser una cola. Muy bien.
Entonces, lo mismo hacemos con VT. Decimos, oye, léeme 2 flotantes. Acuérdense que tenía 3 flotantes, pero el tercero no nos interesaba. Pues, ¿para qué lo leo? Y luego el de las normales igual. Una chulada de esto. Y cuando nos hallemos una F, vamos a leer, ¿sí? Vamos a leer todos estos grupos, miren. Yo puedo leer, es increíble, yo estaba enamoradísimo de esta función. Porque no tiene idea de la maroma que me aventaba yo para leer todos esos datos. Y ya con esto dije yo, no, Jesucristo, ¿qué estuve haciendo? Pero bueno, pues parte del aprendizaje. Fíjense bien cómo dice por ciento de diagonal. Por ciento de diagonal por ciento de. Así es la forma en que aparece en el archivo, jóvenes. ¿Sí se acuerdan que decía F y luego 1 diagonal 1 diagonal 1 espacio 2 diagonal 2 diagonal 2 espacio 3 diagonal 3? Entonces usted nada más le pone en el formato en que aparece en el renglón y él va y busca a ver qué se le parece. Ah, es esto, agarro los valores y los meto en las variables. Así de amigable es esta función fscamp. Nada más poniéndole el formato en que ustedes saben que existe ahí, así lo busca y así lo carga. Y entonces ya con eso, pues el Faces tiene los índices. ¿Y nosotros qué hacemos aquí? Armamos todo el changarro, nada más de cargarlos. Y luego ya lo que sigue, pues es mandarlo con este orden, lo mandamos a la tarjeta gráfica. Entonces, no sé si percibieron lo simple que es la lectura. Lo primero que tenemos que hacer es leer las 3 listas, la de posición, la de texturas y la de normales. Y una vez que leímos las 3 listas que están en 3 vectores distintos, vamos a tener que crear otro vector donde los vamos a acomodar según los faces. ¿Sí? Es lo que hacemos aquí, miren. Es que aquí nada más leímos. Aquí nada más leímos las listas. Nada más. Fue pura carga. Échale, cárgale. Y aquí ya lo acomodamos según los faces, según los índices. Chéquense los que dicen aquí, me dice vertex index, v-index, normal index. Los faces solamente tienen índices. Y entonces nosotros estamos haciendo el pushback en función de esa lectura de índices. Y ya con los índices los utilizamos aquí como índices de la lista y ya se lo pasamos a Maya. Maya es la estructura que vamos a enviar hacia la tarjeta gráfica. Y es todo, miren, ahí se queda el programa. Así de simple es, jóvenes. Muy bien. Si, por ejemplo, agregáramos otro modelo, ¿va a ser lo mismo para cualquier modelo o hay que agregarlo? No, si agregan otro modelo. Pues aquí nada más sería en graphiclass.cpp .h. Aquí tú le agregas otro. No es a la izquierda. Ahí está. Y luego aquí nada más le vas a decir. Y aquí le vamos a poner en la coordenada 50-50. Escala .4. Ahí está. Eso nada más lo cargó. O sea, creamos el objeto, pero para que traiga chiste, pues tenemos que hacer lo que aparezca. ¿Sí? Aquí le vamos a poner. No.
Sí, sí vamos a hacer esto. Para cargarlo listo para que lo muestre. Así es. Con la W se avanza. Ahí está la otra tetera. Ahí está una tetera, la original porque la escala era más chica. Y acá está la otra, la más grande. Ahí las teteras no tienen color. No, tienen una textura repetida 90 veces. Es la textura del arbolito. Si te acercas, se ve la textura del arbolito. La del billboard. Es la que usé. Por eso les decía yo que esto de que tenga 90 de V, de coordenada de textura, eso es a la hora de que ustedes hacen el modelo o texturizan el modelo en el 3D Max. Eso no tiene que ver con el OpenGL. Ahora, ¿quieres ver que salga con una textura? Pues está bien fácil, ¿verdad? Nos vamos aquí al shader del modelo y le digo que este lo divide entre 90.4, que era el valor que vimos, ¿verdad? Y chécate, ahí ya tiene la textura normal, porque ya le dije que no tenga tiling. ¿Checas? Ahí está la otra tetera con su textura normal, sin tiling. ¿Quién sabe cómo le envolvió, ¿verdad? Porque es que le puse una textura a lo sonso. O sea, realmente cuando ustedes van a texturizar una tetera, le van a decir V-mapping y ahí la van a texturizar bonito y va a generar una textura que la va a envolver correctamente. Esta fue una textura random, ¿no? Por eso sale así. No sé si tengan alguna pregunta o comentario acerca de esto. Muy padre. Sí. Sí, no, le digo ya, este es el último tema que vemos para que ustedes ya vayan construyendo su escenario. La próxima clase, semana 11, jóvenes, ya hoy se acaba 2/3 del semestre. Quedan 5 semanas de clase, 2 antes de vacaciones y 3 regresando. Y 2 semanas antes de irnos vamos a ver iluminación. Vamos a ver la ley de Lambert e iluminación especular. ¿Sí? Son las dos cosas que vamos a ver. Regresando, vamos a ver mapa especular, el mapa de oclusión, y luego vamos a ver luces. Vamos a ver luz direccional, luz puntual y múltiples luces. ¿Sí? Y también vamos a ver mapa de displacement también. Y ya se acabaría. Ya con eso se puede hacer todo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes en línea? Jóvenes en línea. Muy bien, pues ahí ya les compartí el archivo. Está de que lo experimenten y pues vamos viendo ahí qué dudas tienen. La próxima clase me pueden preguntar. Cuando empiece el tercer parcial, que la semana que entra, que ya estamos viendo iluminación, si llegaran a tener dudas de la carga de modelos, de cualquier cosa, pueden preguntar, ¿eh? O sea, vamos a ver el tema y cuando se acabe el tema de iluminación, me pueden preguntar de atrás, de los temas que ya vimos. ¿Sí? Por si alguien diga, ay, es que ya lo estoy haciendo y tengo dudas, bueno, ya sea que me estén en línea y me compartan el código o aquí me expongan cuál es la falla que tuvieron y la vemos.
Digo, para que se logre el objetivo de que hagan su proyecto y puedan pasar la materia. Pues si no hay dudas, jóvenes, pues nos vemos el otro viernes.